Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues yo creo que no hay mejor sitio para grabar esta previa del Manchester United-Barça de mañana que desde prácticamente el mismísimo césped de Old Trafford. Hoy Old Trafford está así Old Trafford, callado, tranquilo. Va a entrar el Barça, por cierto, en media hora aquí más o menos. Pero mañana esto va a ser tremendo. Todos los dos fondos, el mítico Stretford End. Aquí tenemos, como siempre, vemos todo el homenaje a Sir Alex Ferguson. Ahí está el mítico Stretford End aquí. Y bueno, desde aquí mañana se va a jugar un partido tremendo entre el Manchester United y el Barcelona. Es un partido entre dos gigantes del fútbol europeo. Solo hay una plaza para uno de los dos en la siguiente ronda de la Europa League. Y después del empate a 2 en la ida del Camp Nou, que fue un partido tremendo, mañana yo creo que va a ser un partido también espectacular. Vamos a analizar el partido, vamos a hablar un poco de las altas y las bajas de los dos equipos, de cómo puede salir el Barça, y luego voy a dar mi pronóstico, evidentemente, de este partido. Y también quiero dedicar el final del vídeo, por supuesto, desde aquí, desde Old Trafford, donde no hace mucho ganó el Sevilla, por cierto, un partido, creo que era con Montella como entrenador, en Champions, para hablar de lo que puede ser también ese PSV-Sevilla, partido de vuelta. Así que vamos a analizar los dos ya mismo. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini, aquí en Old Trafford. Ya digo que retumba mi voz ahora mismo, se oye un poquito de eco todavía. Mañana esto va a ser una caldera absoluta. Vamos a narrar desde un poquito más arriba. Es una posición, siempre que narramos aquí en Movistar, en los partidos en el Manchester United, tanto de Champions como ahora de Europa League, es una posición absolutamente privilegiada. Mañana os la enseño. Mañana os la enseño en el vídeo que haremos post partido. Como siempre, haremos algunas cositas antes. Pero bueno, vamos a analizar lo que puede ser este partido de vuelta Manchester United-Barcelona y luego al final, por supuesto, voy a dar mi pronóstico del partido con porcentajes como os gusta, amigos de Mundo Maldini. Bueno, el partido de ida tenéis un vídeo del partido, tenéis un vídeo más otros dos con las notas del partido y el vídeo que hice desde el Camp Nou. Después de ese empate a 2, a ver, el Barça estuvo muy cerquita de tener un resultado casi catastrófico y estuvo cerca de ganar el partido, sinceramente, con ese balón al palo de Casemiro y con el tramo final del Barça, que es verdad que metió atrás al Manchester United, pero es obvio que el United está muy bien. La realidad es que el United está muy bien. También el último partido de Liga le ganó aquí bien al Leicester City, el equipo está volando es la realidad. Yo creo que no le va a dar para pelear por el título, pero no está tan lejos de incluso pelear por el título de Premier, cosa que parecía prácticamente impensable hace no demasiado tiempo. Pero lo cierto es que hay jugadores que están en un nivel impresionante, empezando por Marcus Rashford, por supuesto, ¿no? Ahora hablo del Barça, por supuesto, pero Marcus Rashford está a un nivel tremendo y yo creo que, a ver, como no valen doble los goles fuera de casa, el Barça tampoco tiene la necesidad de hacer un gol. En un momento dado puede haber un empate y acabar esto en penaltis, que sería ya el no va más, ¿no? Una tanda de penaltis aquí en Old Trafford. Quiero decir que el Barça, yo creo que no debería irse el ataque desde el principio a lo loco, porque si no el United te puede machacar. Veremos qué pasa con Antony. Ahora mismo estamos justo aquí cerca de la zona de prensa. Antony tiene problemas, no pudo jugar la ida. Veremos si se recupera para la vuelta. Desde luego yo creo que no. Yo creo que seguramente entrará Jadon Sancho, que es el que jugó en el Camp Nou y que no jugó bien, la verdad, Jadon Sancho. Y lo que sí es evidente es que el United va a recuperar a Lisandro Martínez, que no pudo estar en la ida por sanción, al central, que yo creo que formará el eje de la defensa junto con Rafa Varane, y va a recuperar a Sabitzer, al jugador que ha llegado desde el Leipzig, que tampoco pudo jugar la ida por sanción, pero que, bueno, es que el trabajo que hizo Fred al lado de Casemiro, que por supuesto es titularísimo, Casemiro, fue tremendo. Hizo un gran partido Fred en el Camp Nou también. Insisto que yo creo que el Barça lo que no debe hacer es irse a lo loco al ataque desde el principio, porque eso para el United sería una bendición, porque el United, si el Barça se va desde el principio a por el partido, te mata. Es que te mata la contra, es que lo ha hecho muchas veces con Rashford, buscando balones largos, buscando balones al espacio, y ahí el Barça tendría muchísimos problemas para controlar el ida y vuelta. Al Barça no le interesa para nada un ida y vuelta. El problema es que al Barça, ¿qué le interesa? Le interesa un partido muy controlado. El problema es que no tiene con quién controlarlo, porque, a ver, esperemos que se recupere Busquets y pueda jugar Busquets de Jong. Con esos dos jugadores muy juntitos puedes controlar bastante el partido, pero el problema es que sin Gavi y sin Pedri, esos dos jugadores para ayudar mucho a Sergio Busquets y a De Jong,
ahí lógicamente le puede costar bastante más controlar el partido. Pasa, no problema. Aquí están pasando algunos Stuart aquí aquí en Old Trafford. Digo que para el Barça, aunque es verdad que tanto De Jong como Busquets juntos en el medio en un doble pivote pueden hacer bastante control de juego, yo creo que puede jugar que sí al lado, puede jugar Sergi Roberto, que yo creo que pueden jugar incluso los dos y juega con 4 en el medio campo, que sería lo más lógico. Sergi Roberto y Kessie no son jugadores para ayudar a controlar tanto el juego al doble pivote, ¿no? Así que ese fútbol control que necesita el Barça, como hizo en la final de Riyadh, por ejemplo, sin asumir mucho riesgo, pero desde luego con mucho control, eso le puede costar mucho al Barça, con lo cual es difícil que el Barça sea capaz, no digo que no lo pueda hacer, pero no es fácil que el Barça sea capaz de controlar completamente las contras del United, que el partido no se desordene, que el partido no se desate, no se vuelva loco, pues si el partido se vuelve loco, el Barça tiene todas las de perder, luego al final tiene jugadores que te pueden hacer daño, como Rafinha, como Lewandowski, por supuesto, pero ¿quién va a conectar con Lewandowski? Que sí, llegando bastante cerca del área, lo puede llegar a hacer, pero lógicamente ese penúltimo pase que te dan Pedri y Gavi, que no está en ninguno de los dos, sin eso Lewandowski en principio puede estar bastante solo, ¿no? Bastante solo, pero más allá de eso, yo insisto, una vez más, a mí la sensación es que esa capacidad que tiene el Manchester... No, come on, no problem. Vamos a dejar aquí pasar. Ok, very good. Son los camilleros de Old Trafford, aquí están con los camilleros de Old Trafford. Esperemos que no necesiten sacar a nadie en camilla, los camilleros de Old Trafford. No sé cómo se dice camillero en inglés, la verdad. Pero, bueno, ¿por dónde íbamos, amigos de Mundo Maldini? Nuestra fenomenal cámara que está por ahí también. La cámara, no digo esta cámara, digo la cámara de Movistar, que tiene ahora unas entrevistas Ricardo con Xavi, con Koundé, creo que va a entrevistar ahora Xavi a Koundé Ricardo. De momento todavía no llegamos a eso nosotros, pero algún día Mundo Maldini tendrá entrevistas exclusivas con los jugadores antes de los partidos gordos. Ya lo hicimos en el Sudamericano Sub-20. Por cierto, ayer con Álvaro Rodríguez me pareció, creo que lo dije en el vídeo del Madrid, pero lo voy a repetir aquí. Estuve charlando con él antes del partido, estaba con Arribas y estuve hablando con ellos un rato y me dijo que veían todos los vídeos en el Sudamericano Sub-20, todo el equipo uruguayo. Me hizo mucha ilusión, ¿no? que todos los Sub-20 vieran todo lo que hemos seguido aquí del Sudamericano Sub-20. En fin, no me lío. Pues eso, que el Barça necesita que el partido se controle y es difícil que lo consiga. Yo me inclino por un Barça con 4 centrocampistas. Yo me inclino con un Barça con Kessie, De Jong, Busquets y Sergi Roberto. Si no llega Busquets, entonces ya no va a tener más remedio que jugar con 3 en el medio y 3 arriba, quizá Ansu Fati, quizá Ferran, pero yo creo que eso sería perjudicial. Luego puede salir bien, por supuesto, pero yo creo que sería perjudicial. En el United no espero grandes cambios. Lo de Lisandro, por supuesto, veremos qué pasa en el medio. ¿Quién juega al lado de Casemiro? Por supuesto, Rashford arriba. Y luego el tema de Weghorst. Igual por ahí hace alguna modificación Ten Hag, porque tampoco convenció el otro día a Weghorst en el último partido. Y sí es verdad que en el partido del Camp Nou sí que estuvo algo mejor, pero yo tengo la sensación de que por ahí puede haber alguna modificación. Quizá si llega Antony, poder meter a Antony en un costado y meter a Rashford de 9, buscar 2 extremos. Bueno, veremos cómo se maneja el Manchester United en eso, porque desde luego está en un gran momento de forma. ¿Qué equipo llega mejor a este partido? Pues es difícil decirlo, pero a mí me parece que el United, los últimos partidos que ha hecho en Premier me han impresionado, y el Barça, algunos de Liga sí y otros no tanto. Por ejemplo, otro día contra el Cádiz no tanto. Yo creo que las bajas del Barça son mucho más importantes que las bajas que pueda tener el Manchester United. Así que espero un partido tremendo, va a ser espectacular, y vamos con el pronóstico que todos estáis esperando, ¿no? Estáis esperando el pronóstico en porcentaje. Yo recuerdo que antes del partido de ida di favorito al Barça para pasar, pero es evidente que después del partido de ida y de las bajas es que son la de Dembélé también, pero la de Dembélé pues ya la sabíamos, pero es que es Gavi, Pedri y Dembélé, que son 3 de los 6 mejores jugadores del Barça. Habría que meter también a Ter Stegen, a Araujo, por supuesto, ¿no? A De Jong también, ¿no? Pero son 3 de los jugadores claves, capitales, son 3 jugadores que serían titulares seguramente. Y las bajas que pueda tener el Manchester United, McTominay, no son bajas importantes realmente, no son bajas importantes. Vi muy bien el otro día el United. Así que tengo que cambiar mi pronóstico, tengo que cambiarlo después del partido de ida. Yo creo que el Barça tiene bastantes opciones de pasar, pero tengo que dar favorito al Manchester United para pasar, es así. Le voy a dar para clasificarse al Manchester United un 60% y al Barça un 40%. He cambiado de opinión
ya sabéis que cambiar de opinión es sano. No he cambiado, bueno, he cambiado de opinión yo, me han hecho cambiar de opinión el resultado de la ida y las bajas del Barça, es que es normal, eso es que es lógico. Así que 60% para el Manchester United, 40% para el Barça. Y luego, bueno, quiero hablar muy rápido del partido. La verdad que esperemos que no tenga mucha historia, porque después del 3-0 de la ida del Sevilla ante el PSV, pues no debería tener mucha historia, eso esperamos. A mí el Sevilla me encantó, sinceramente no pensé que jugaría con esa intensidad con la que jugó contra el PSV, que es verdad que tuvo ocasiones, una más empezar, luego un tiro al palo al final para meterse en la eliminatoria, pero ahora mismo este Sevilla yo creo que poco a poco está creciendo. El otro día empató en Vallecas en un partido que la verdad que hubo momentos de sufrimiento para un Sevilla que yo creo que, bueno, por cierto, se va a encontrar con ese estadio mítico donde ganó la primera Europa League, ¿no? Ante el Middlesbrough, el estadio de Eindhoven, ¿no? Y eso le va a recordar muchísimo al Sevilla. Hay que creer mucho en el Sevilla. Un 3-0, remontar un 3-0 es muy difícil, es muy difícil. El PSV que perdió a Gakpo, que ayer no me gustó, por cierto, y que tiene a Luuk de Jong, por supuesto, arriba, y veremos el resto de futbolistas que pueden jugar en el PSV, pero Sangaré llegando mucho desde segunda línea, pero lo cierto es que el Sevilla lo tiene prácticamente hecho. Digo prácticamente, porque aquí no se puede vender la piel de los antes de cazarlo, pero bueno, lógicamente, yo digo que el partido creo que no tiene demasiada historia. Ya analizaremos a los rivales del Sevilla, espero que el Sevilla se clasifique y para la siguiente ronda tendremos también al Real Betis y tendremos también a la Real Sociedad y confío que también el Barça, o espero que el Barça, porque ya he dicho que para mí ligeramente favorito el United. Bueno, para el tema del Sevilla le voy a dar al PSV para clasificarse pues un 10% y al Sevilla un 90%. 10% para clasificarse para el PSV y 90% para el Sevilla. Hay otros partidazos, ¿eh? Tenemos un Unión Berlín-Ajax después del empate a 0 en la ida, tenemos a la Juventus jugándose sus opciones de Champions realmente, porque ganar la Europa League es lo único que puede llevar la Champions después de empatar en casa ante el Nantes, porque la Europa League también deja grandes partidos, pero fundamentalmente amigos de Mundo Maldini. Aquí, Old Trafford, a disfrutar mañana y los culés a sufrir también, ¿por qué no? Pero a disfrutar del fútbol. Mañana tendremos muchos más vídeos y desde luego en cuanto acabe el partido, vídeo por supuesto desde el puesto de comentarista tras el partidazo de Old Trafford. Un abrazo, chao, 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 chao.